Your heart for take Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal favorito. Mi nombre es Idaí. En esta ocasión estaremos hablando de la oración gramatical, la cual es un conjunto de palabras que tienen sentido propio, es decir, una serie de palabras que tienen un sentido completo. Los elementos de la oración gramatical son el sustantivo, el pronombre, el artículo, el adjetivo, el verbo, el verboide, la conjunción, la interjección, la preposición y por último, pero no menos importante, el adverbio. Estos elementos de los cuales les acabo de hablar los estaremos viendo a través de tres criterios. El primero es el morfológico, el sintáctico y el semántico, o sea, por su forma, por su función y por su significado. Primero estaremos viendo aquellos que presentan variaciones morfológicas de género y número, o sea que pueden ser femenino o masculino y que pueden ser plural o singular. Hay cuatro elementos que cumplen con estas variaciones. Son el sustantivo, el pronombre, el artículo y el adjetivo. Y a continuación estaremos viendo algunos ejemplos de los elementos que ya mencioné. Las oraciones que tenemos de ejemplo son dos. La primera es el perro está feliz y la segunda es aquel perro está feliz. En esta ocasión tenemos a él como el artículo, el perro es el sustantivo y feliz es el adjetivo. En la segunda, que es casi lo mismo, simplemente que se cambia el por aquel, entonces estaríamos cambiando el artículo por un pronombre. Ahora, respecto a las funciones sintácticas del sustantivo, este tiene varias. Algunas de ellas son que puede ser el sujeto, un agente, un objeto directo o indirecto, puede ser un circunstancial, un vocativo, entre varias otras. Por ejemplo, en la oración, la verdad te hará libre, verdad, que es nuestro sustantivo, toma la función de ser un sujeto. Ahora, en cambio, en la oración da de comer a los pajaritos, pajaritos, que es el sustantivo, toma la función de ser el objeto indirecto. En el caso del adjetivo, sus funciones pueden ser que puede ser un atributo del sustantivo o de una construcción sustantiva. Y me dirás tú qué es un atributo y qué es una construcción sustantiva. Bueno, primero vamos a empezar con el atributo. El atributo indica cualidades del sujeto a través de un verbo copulativo. Estos pueden ser, parecer. Por ejemplo, en la oración Luis es mecánico, tenemos a Luis como sujeto, es nuestro verbo copulativo y mecánico es el atributo. Y bueno, una construcción sustantiva es una oración en la cual pues hay palabras relacionadas entre sí, pero lo que la caracteriza es que su núcleo es un sustantivo. Entonces, un ejemplo de esto tenemos la oración el perro peludo. En este caso, él pues es el artículo, el perro es el sustantivo y por ende el núcleo, y el peludo es un adjetivo. Y el artículo cumple las mismas funciones que el adjetivo. Ahora, en cuanto al pronombre, este puede funcionar como un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Y los relativos tienen dos funciones. Pueden ser un nexo subordinante o también pueden funcionar como sustantivo, adjetivo o adverbio. En este caso tenemos la oración de yo soy Idaí, en donde yo es un sujeto y el verbo es soy y Idaí es un sustantivo. Los pronombres personales pueden usarse como sujeto. En este caso pueden ser yo, tú, él, ella, ellos, nosotros. Bien, yéndonos al criterio semántico, el artículo y el pronombre no tienen un significado por sí solos. En el caso del pronombre, se necesita un contexto para tenerlo. Ahora, si nos pasamos al sustantivo y el adjetivo, estos tienen, e incluso tienen una clasificación semántica. En el caso del sustantivo, la clasificación semántica es bastante amplia. Los que más destacan entre esta clasificación son los comunes, los propios, los concretos y los abstractos. Ahora, en la clasificación semántica del adjetivo, este cuenta con descriptivos y no descriptivos y también cuenta con un grado de significación que es el positivo, el comparativo y el superlativo. El quinto elemento es el verbo, el cual puede estar en primera, segunda o tercera persona. Además cuenta con variaciones morfológicas como en número, en tiempo, modo y en voz.
Su función sintáctica, bueno, la única función que tiene es ser el núcleo del predicado, pero para poder entender esto primero tenemos que saber qué es un predicado. Un predicado es lo que se dice acerca del sujeto y se puede expresar por medio del verbo. Por ejemplo, yo pasé por tu casa, en este caso yo es el sujeto y pasé por tu casa es el predicado. Ahora, pasé es el verbo y por ende es el núcleo. El verbo también presenta una clasificación sintáctica en la cual encontramos el copulativo, el transitivo, intransitivo, el auxiliar, el pronominal, impersonal y el unipersonal. En cuanto a su significado, el verbo denota los diferentes aspectos de una realidad atribuida al sujeto. Luego del verbo tenemos al verboide, el cual se deriva en infinitivo, gerundio y participio. De estos tres, solamente el gerundio contiene variaciones morfológicas, que son en género y en número. Ahora, en cuanto a ejemplos, tenemos, por ejemplo, el infinitivo escuchar, aprender y lavar. Ahora, en gerundio, escuchando, aprendiendo, lavando. Y por último, en cuanto al participio, sería lavada, escuchada y aprendida. El verboide cumple una función doble simultánea, que es como verbo y como sustantivo, adjetivo o adverbio. Ahora, tenemos tres oraciones como ejemplo. En infinitivo está yo pedir perdón. En gerundio tenemos y él esperando allá. Y por último, en participio no ha decidido aún. Ahora, en estas tres oraciones tenemos el verbo pedir, en gerundio tenemos esperando y en participio tenemos decidido. Estos tres están cumpliendo la función de verbo. Los siguientes cuatro elementos no presentan variaciones morfológicas y estos son el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. La función sintáctica del adverbio es servir como un atributo, ya sea para un verbo, para un adjetivo o para otro adverbio. Ahora, en esta ocasión, para ejemplificar lo que acabo de decir, vamos a utilizar la palabra bastante. En la primera oración tenemos esta música me gusta bastante. La segunda oración es el agua está bastante fría. Y la tercera oración es Luis canta bastante bien. El adjetivo expresa circunstancias diversas y al igual que el adjetivo presenta grados de significación. Ahora, pasando a la preposición, la función de esta es que precede a su término y lo subordina. Ahora, algunos ejemplos de preposiciones son a, con, hacia, hasta, ante, entre muchas más. Un ejemplo de esto es el mapache come cereal ante mí, donde ante es la preposición. En cuanto al criterio semántico, las preposiciones no tienen un significado por sí solas, al igual que las conjunciones. Por otro lado, la función de las conjunciones es como coordinante o subordinante. Las coordinantes unen elementos sintácticos del mismo valor, mientras que las subordinantes incorporan proposiciones incorporadas. En cuanto a ejemplos de coordinante y subordinante, para coordinante tenemos Mario come y Emiliano estudia. En la subordinante tenemos no podemos entrar a la escuela porque los trabajadores están en huelga. Finalmente hemos llegado al último elemento, que es la interjección. Este es un elemento incidental dentro de la oración y expresa sentimientos o emociones, pero no tiene un contenido conceptual. Y por último, veremos un ejemplo de la interjección. Y bueno, estos fueron los elementos de la oración gramatical. Espero que les haya gustado el video. Y pues si les ha gustado, denle like y suscríbanse. ¡Hasta luego!